Escuincles con libros. Bienvenidos a esta primera emisión de Escuincles con libros. Bienvenidas dos primeras escuinclas. ¿Tu nombre primero? Me llamo Lía. Lía. ¿Y? Paulina. Y también está con nosotros el señor Jonathan Rojas. Gracias por estar aquí, señor Rojas. Muchas gracias por invitarme. Hombre, me da mucho gusto que estén aquí y que este sea el primer programa, porque este libro del que vamos a hablar es uno de mis libros favoritos. ¿Cómo se llama el libro? Cuéntame, Lía. La peor señora del mundo. Enséñaselos. La peor señora del mundo. ¿Escrito por quién, Paulina? Por Francisco Hinojosa. Este libro también es de mis favoritos. Me divierte mucho. Y sobre todo, Francisco Hinojosa es un autor que me gusta bastante. ¿Por qué tenemos que leer este libro? ¿De qué trata? ¿Hacia dónde va este libro? ¿Qué te hace sentir este libro? Es emocionante porque no sabes si si la peor señora del mundo va a ser buena o puede ser mala. Cuéntame muy brevemente de qué trata. Pues esto trata de que es muy mala y tiene 5 hijos a los que si sacan buenas calificaciones les pega y si sacan malas también. Y si se portan mal, tienen que comer comida para perros y dormir en el gallinero. ¿Qué tan malo sería comer comida para perros, Jonathan? Yo la probé alguna vez y es dura y remojada no sabe bien. Y dormir en gallineros tampoco me gustó. ¿Ustedes han probado comida de perros? Yo sí. Yo no. Y sí me gustó, ¿eh? ¿A ti sí no sé si podría vivir comiendo comida de perros toda la semana, pero un día sí. ¿Un día a la semana? Un día quizás sí. Jueves de perros, puede ser. Jueves de perros, puede ser. ¿A ti no? No. Oigan, pero no era solamente mala con sus hijos. Era mala con toda la gente. El pueblo, ¿no? Toda la gente del pueblo donde vivía. Por eso le decían la peor señora del mundo. ¿No? Cuéntanos más del libro, Jonathan. Bueno, a mí me impactó este libro por 2 razones, ¿no? La primera, porque pudiera haber una persona tan mala, pero tan mala, que lo único que quisiera fuera lastimar a la gente cercana a ella, ¿no? Y luego me sorprendió también la reacción que tiene el pueblo, ¿no? Tuvieron una idea muy interesante. Nos platican cuál es la idea que tuvieron para contrarrestar estas fechorías de la peor señora del mundo. Que si les pegaba dijeran, ay, gracias por pegarme, ¿me puedes pegar otra vez? Y ella les decía que no, que por qué hacerles favores. Okay. Imagínate, jugaron con la psicología inversa, ¿no? Okay. Pidiéndoles justamente lo que no querían que siguiera haciendo. Entonces eso fue el segundo asunto que también me impresionó. ¿Y por qué era la peor señora del mundo? ¿Ustedes por qué se imaginan que era tan mala? Porque pues era mala con todo el pueblo y con toda la gente, incluyendo a los animales. ¿Qué sintieron a la hora de irlo leyendo? ¿Se fueron enojando o les gustó que la peor señora actuara de esa manera? Sentir mucha risa. Te dio mucha risa. O sea, es que cuenta cosas chistosas, pero a la vez muy feas para la gente. Que además, no me dejarás mentir, está ilustrado por Rafael Barajas, el Fisgón. ¿Ustedes saben quién es el Fisgón? No. Un monero, ¿no? Conocido como monero, ¿no? Caricaturista. Una persona que se dedica a hacer caricaturas, dibujos, y justamente ha hecho esta mancuerna en repetidas ocasiones con Francisco Hinojosa. Tiene varios textos que han hecho juntos los dibujos y Francisco Hinojosa el texto. A mí cuando leo un libro me gusta mucho investigar un poquito quién es el autor, de dónde viene, de dónde nació, qué estudió, si alguna anécdota le sucedió que lo llevara a escribir tal o cual cosa, ¿no? Entonces les tengo algunos pequeños datos muy cortitos. Francisco Hinojosa es mexicano. Nació en el 54. O sea, tiene, matemáticas rápidas, 64 años. Muy bien. Es mayor de edad. Es mayorcito de edad. Tiene algunos otros libros, como A golpe de calcetín. Ese es mi favorito. Otro que se llama Informe Negro. Y otro que se llama Poesía Eres Tú. A Francisco le dieron un premio, el Premio Nacional de Cuentos en San Luis Potosí, en el año 93. ¿Ustedes en qué año nacieron? En 2008. Uy, no te tocó. ¿Tú? 2008. A mí me acaba de tocar, tenía como 5 años. Mira, sí. Le dieron el premio. Lo recuerdo también. Por ahí, vagamente. Sí. Fue embajador de la Feria Internacional del Libro en el 2015, en la infantil y juvenil. ¿Qué funciones tiene un embajador en general? ¿Ustedes saben qué hace un embajador? Pues yo no. Embaja. Entonces Francisco Hinojosa fue a embajar a la FILIG. Es que ha sido tan bueno en sus libros que lo han traducido a varios idiomas. Por ejemplo, lo han traducido al italiano, al polaco. ¿Saben dónde está Polonia? Polaya.
al polaco, al sueco, al inglés, al francés. O sea, hay niños de varios lugares del mundo que han leído esto en sus idiomas. Wow. Es como si las cartas que ustedes han escrito las pudieran leer niños de otros lados del mundo. O como si, por ejemplo, esos dibujos que ustedes hicieron los mostraran ahorita y todos los que puedan ver en todo el mundo este programa se enteren de lo buenas dibujantes que son. Oye, súper. Cuéntanos, relátanos un poco de qué ves ahí, Jonathan. Pues veo que está verdaderamente similar el dibujo a como es los dibujos de el Fisgón, ¿eh? Yo creo que ahí a Rafael Barajas le puede interesar ir encontrando alguien que pueda... Mano de obra barata. Mira, sí, vean, se parecen bastante los dibujos. Oye, muy bien. Muy buena dibujante y por lo que veo está capturando momentos, así como un storyboard de la historia, ¿no? Del relato. Cuéntame, si yo tuviera un sobrino en Australia y tuviera que convencerlo de leer este libro, ¿por qué 3 cosas le dirían para que se convenciera? También se vale decir es un libro de porquería y no quiero nada, ¿eh? Si así lo sintieron. Pero sí les había gustado, ¿no? Dijeron pero que sí les gustó. A no pegar. ¿Va a aprender a no pegar? A no pegar. A que si se queda solo puede cambiar para que vuelvan a él. Que es gracioso por los dibujos y por lo que cuenta. Pues a la vez malo, pero chistoso. ¿Cuál va a ser el siguiente libro que vas a leer de él? A golpe de calcetín, a golpe de calcetín. Pues sí, se escucha padre. ¿Sí? ¿De qué se trata, Jonathan Rojas? Muy brevemente. Es un periodiquero, un niño que reparte periódicos y se encuentra con una sorpresa fantástica que le cambia la vida para siempre. Creo que ambos están en el Fondo de Cultura Económica, sí, ¿cierto? Ambos los edita el Fondo de Cultura Económica en esta colección A la orilla del viento. En una sola palabra, trata de resumir este libro. En una sola palabra. La peor señora del mundo es... Diversión. Bien. La peor señora del mundo para Paulina es... Mala. La peor señora del mundo para Jonathan Rojas es... Es absurda. Absurda. Muy bien. Para mí la peor señora del mundo es esperpéntica. ¡Oh! Muy bien. Eso iba a decir, fíjate. Eso iba a decir. te la robé. Pero dije, no, absurda. Ok. Pues muchas gracias, Liga. Espero que nos veamos pronto con algún otro libro. Muchas gracias, Paulina. Qué gusto, Qué gusto, de verdad. Gracias, Jonathan. Gracias a ti. Nos vemos pronto. No soy chimpancé. Yo sí lo puedo disfrutar, porque soy orangután, tan, taran, tan, taran.